¿Te has sentido solo últimamente? Como si nadie realmente entendiera lo que estás cargando por dentro. Tal vez sonríes en público, pero en secreto estás cansado, agotado de luchar con pensamientos que no te dejan en paz, con situaciones que no sabes cómo resolver y con emociones que te desgastan el alma. Y sí, lo has intentado todo, pero cada vez que parece mejorar, vuelve el peso, vuelve el miedo, vuelve el silencio. Déjame decirte algo con toda claridad. Dios sabe exactamente por lo que estás pasando. Él ha visto cada lágrima, cada noche en vela, cada oración sin palabras. Nada en tu historia se le escapa. Él no solo te observa desde lejos, Él está contigo ahora mismo. Escribe en los comentarios: Dios sabe por lo que estoy pasando, le entrego mi carga. Número 1. Entrega la carga y respira. ¿Alguna vez has sentido que tu alma está tan cansada que ni siquiera dormir te devuelve la energía? Es ese agotamiento que no se nota por fuera, pero que por dentro te va quebrando poco a poco. La rutina te consume, los pensamientos no se detienen, y aunque los demás te vean de pie, tú sabes que por dentro estás al borde de colapsar. Y lo peor es cuando sientes que nadie entiende el peso que cargas, cuando sonríes para que no pregunten, pero por dentro clamas por un respiro. Es justo en ese momento cuando el alma se siente más sedienta que las palabras de Jesús irrumpen como un susurro que lo cambia todo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No necesitas llegar fuerte ni con todo resuelto, solo necesitas acercarte. Porque esta invitación no es para los que tienen méritos, es para los que ya no pueden más. Jesús no te pide que aguantes un poco más, ni que demuestres que eres capaz de superarlo solo. Él te ofrece un intercambio, tu carga por su yugo. Y no es un nuevo peso que se suma al que ya llevas. Es dirección, compañía, guía. El yugo del que habla es el que une a dos caminantes para avanzar al mismo paso. Jesús te dice: no sigas arrastrándote solo, camina conmigo, yo marco el ritmo. Y es que su yugo no es símbolo de esclavitud, sino de sincronía. Porque mientras tú estás tratando de demostrar que puedes con todo, Él solo te pide que aprendas de su mansedumbre, que sueltes esa necesidad de aparentar fortaleza y que permitas que su humildad te enseñe a vivir sin cargas innecesarias. Su suavidad te libera del perfeccionismo que tanto te agobia, y entonces algo profundo sucede. Descubres que el descanso que Jesús ofrece no es una pausa vacía, sino una transformación interior. Porque el verdadero descanso no es ausencia de tareas, sino una paz que habita dentro de ti incluso en medio del movimiento. Es como si, de repente, las mismas tareas que antes te asfixiaban ahora, las pudieras llevar con un corazón más liviano. Porque cuando Jesús entra, cambia la forma en que enfrentas cada día. Y si alguna vez dudas de que eso sea posible, recuerda lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Su plan no es que vivas desgastado, sino que camines con propósito y confianza. Lo hermoso es que, cuando empiezas a vivir esta experiencia, tu historia se vuelve testimonio. La fatiga que te tenía al borde ahora es plataforma para hablar de la gracia. Ya no eres solo alguien que sobrevivió a los días difíciles, eres alguien que camina con Jesús y lo cuenta. Y cuando otros te escuchen, no escucharán a alguien que huyó, sino a alguien que aprendió a soltar, a confiar y a seguir adelante con paso firme. Tu voz tendrá peso, porque hablaste desde la experiencia del alivio, y claro, todo empieza cuando decides entregar el control. Suena contradictorio, pero cuando sueltas, es cuando ganas dirección. Si te aferras a tu agenda,
Si retienes parte de la carga, no experimentarás esa ligereza total que Jesús quiere darte. Porque antes de que algo cambie por fuera, el corazón tiene que aprender a descansar. Esa es la verdadera paz, la que brota desde adentro y protege tu mente del agotamiento que vuelve una y otra vez. Así que hagamos algo ahora. Inhala profundo y repite en voz baja: Jesús, cargo tu yugo ahora mismo. Hazlo cada mañana y más aún. Agenda pausas pequeñas en tu día, 5 minutos para recordar esa ligereza, para reenfocar la mente. No necesitas cambiar toda tu rutina, solo abrirle espacio a esa presencia que aligera. Porque mientras más recuerdes quién lleva tu carga contigo, más firme caminarás. Número 2. Dios ve tu dolor que nadie percibe. ¿Te ha pasado que sonríes frente a los demás, pero por dentro sientes que algo en ti se rompió? Que caminas como si todo estuviera bien, pero en tu interior hay un silencio tan fuerte que hasta duele. A veces nos acostumbramos a esconder el dolor detrás de rutinas, detrás de frases como «todo bien», cuando en realidad el alma está suplicando por un abrazo que entienda sin preguntar. Y justo ahí, en ese punto de quiebre donde parece que nadie se da cuenta, ahí es donde el Salmo 34:18 te susurra algo que cambia todo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios no es indiferente. No se aleja cuando otros se alejan. Al contrario, cuando tu corazón se rompe, el de Él se acerca más. No necesitas un discurso religioso ni una oración perfecta para sentir su presencia. Él no espera que disimules ni que lo impresiones. Él solo quiere que seas real. Porque la cercanía de Dios no se activa con fórmulas, sino con sinceridad. Él no busca palabras bonitas, busca un corazón honesto, un alma que ya no quiere aparentar, sino que clama en lo profundo. Fíjate que Dios no observa desde lejos, esperando a ver si te las arreglas. Él se mete en la grieta más pequeña de tu corazón. Se sienta contigo en medio de ese dolor que a nadie le supiste explicar. Porque lo que para otros es incomprensible, para Él es lenguaje claro. Tus lágrimas no le confunden, lo conmueven. Tus preguntas no lo alejan, lo atraen. Es que no hay consuelo más fuerte que saber que tu dolor no lo estás cargando solo. Y aquí viene algo profundo. Dios no solo te acompaña para hacerte sentir mejor por un momento. Él promete rescatarte. Salva a los contritos, dice el verso. Eso no es un consuelo superficial, es una obra completa, es restauración. Pero para que eso suceda tiene que haber humildad, una contrición verdadera, reconocer que no puedes solo, que necesitas su ayuda. Y ahí, cuando ya no queda orgullo ni resistencia, entra su paz. Y si todavía te preguntas si ese dolor tendrá algún propósito, recuerda lo que dice Jeremías 29:11. Pensamientos de paz tengo sobre ti, no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Dios no te va a dejar en medio de ese capítulo oscuro. Él ya vio el final y es uno lleno de propósito y plenitud. Lo que hoy te rompe, mañana será parte de tu historia de redención. ¿Sabes qué pasa con las heridas que sanan en las manos de Dios? Que se convierten en testimonios. Ya no son solo cicatrices, son señales de victoria. Y eso es poderoso, porque otros que todavía están luchando verán en ti una esperanza viva. No hablarás desde una teoría, hablarás desde tu propio proceso. Y esa voz tiene autoridad, porque quien ha sido sostenido puede sostener a otros. Quien ha sido abrazado por Dios puede mostrar ese mismo abrazo con sus palabras, con su presencia. Y es importante que sepas algo más. Dios no se escandaliza por tus emociones, no le asustan tus lágrimas ni tu enojo. Él no necesita que le des una versión editada de ti. Quiere la real, quiere lo que nadie más ve, porque solo lo que se admite puede ser sanado.
Si escondes tu dolor, prolongas tu agonía. Pero si lo entregas, abres paso a la paz. Y esa paz viene incluso antes de que las cosas cambien por fuera. Su abrazo calma desde adentro. Redefine la manera en que ves tu situación. No es anestesia, es sanación. Haz la prueba, mírate al espejo, mírate de verdad y dile a Dios lo que te duele. No para convencerlo, sino para abrirle la puerta. Imagina su abrazo rodeando cada grieta. Y luego escribe, haz un diario. Apunta cada avance por pequeño que sea, porque esos detalles son pruebas de que Él está contigo. Y cuando vuelvas a dudar, léelo otra vez y recuerda que Él no se ha ido. Número 3. No te ahogarás ni arderás, Él camina a tu lado. Hay días en los que todo parece normal y de pronto una noticia, una llamada o una situación inesperada te lanza de golpe a lo profundo, como si una corriente te arrastrara sin aviso. Tal vez te sentiste así alguna vez, como si estuvieras a punto de hundirte. Otras veces, el problema no viene como agua, sino como fuego. Situaciones tan intensas que queman la esperanza, consumen la paz y te dejan sin aliento. Y en esos momentos uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cómo salgo de esto? Pero justo ahí, en ese punto límite, la palabra de Dios se levanta como un escudo y declara algo que cambia todo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Lo ves? No dice que no vas a pasar. Dice que vas a pasar y que no estarás solo. Porque lo más hermoso de esta promesa no es solo el resultado, sino el acompañante. Dios no envía a alguien en su lugar. Él mismo camina contigo, no se queda viéndote desde la orilla, ni te espera del otro lado. Él entra contigo, atraviesa contigo, y eso lo cambia todo. Porque su presencia no solo consuela, también protege. Su cercanía tiene el poder de neutralizar el efecto destructivo de lo que estás enfrentando. Y aunque el fuego arda y las aguas golpeen, si Él está ahí, tú no te hundes ni te quemas, porque la prueba deja de ser castigo para convertirse en proceso. Y ese proceso, aunque difícil, te forma. El calor no te aniquila, te purifica, y cuando sales del otro lado, sales distinto, más fuerte, más firme, más parecido a Cristo. Fíjate en esto, Isaías no está hablando solo de metáforas bonitas, está describiendo extremos, el agua que ahoga y el fuego que consume. Lo que quiere decir es que no importa la intensidad de la prueba, Dios cubre todo el rango, desde lo que apenas incomoda hasta lo que te hace temblar. Su protección es total, no parcial, y lo reafirma el Salmo 121 cuando dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. No es solo en los momentos en que estás orando, es también en los silencios, en los trayectos, en los minutos donde parece que Dios está callado. Él no se va. ¿Y sabes qué es aún más poderoso? Que después de atravesar el fuego, no vas a salir con olor a humo. Como los 3 jóvenes en el horno de Babilonia, salieron ilesos, sin quemaduras, sin cenizas, pero con un testimonio encendido. Así también será contigo. La gente verá que tu fe no fue quemada, que sobreviviste no porque eras fuerte, sino porque Él estaba contigo. Y ese testimonio va a tocar a otros, porque el que ha atravesado el fuego puede hablar con autoridad. Puede decir: yo sé que Él es fiel, no por leerlo, sino por vivirlo. Y esas palabras inspiran, levantan a los que tienen miedo. Ahora bien, para vivir eso, tienes que soltar. No trates de controlar la corriente, ni de apagar el fuego por tus fuerzas. Deja que Él guíe el paso. Su presencia marca la ruta. Y recuerda esto: tu identidad no está en la prueba que enfrentas, está en aquel que te acompaña. Ni el fuego ni las aguas pueden tocar lo que Dios ya selló en ti. En Cristo eres incombustible e inundible. Haz un ejercicio ahora.
Cierra los ojos y visualiza a Jesús extendiéndote la mano en medio del fuego o nadando contigo en el río. Repítelo cuando sientas que el miedo gana terreno. Y si estás en plena prueba, di contigo mismo: estoy pasando, no quedando. Porque eso es fe. Caminar aunque tiemblen las piernas. Decir en voz alta que no te vas a quedar ahí. Y te lo dejo claro hoy: saldrás sin quemaduras. Llegarás a la otra orilla. Y cuando eso pase, sabrás que no fue por tu fuerza, sino porque Él iba contigo. Si lo crees, escríbelo en los comentarios: Él va conmigo en el fuego. Porque declararlo es empezar a vivirlo. Número 4. Él ya escribió tu final de esperanza. Hay momentos en los que todo parece estar fuera de lugar. ¿Te ha pasado? Haces planes, te esfuerzas, sueñas con algo y de repente todo se cae, como si el futuro se quebrara delante de tus ojos. La mente empieza a llenar los vacíos con miedo, con suposiciones oscuras, con preguntas que nadie responde. Y claro, llega ese pensamiento: esto no va a mejorar. El caos te susurra que el presente es una condena y que el futuro solo será más de lo mismo. Pero justo ahí, en medio de esa niebla mental, aparece una promesa que tiene el poder de cambiar toda la narrativa. Jeremías 29:11. Dios mismo diciendo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz, no de mal, para darte el fin que esperas. No es una frase bonita, es un giro de trama celestial, porque mientras tú ves solo escombros, Dios ya está viendo la escena final de tu victoria. Él no improvisa, no está reaccionando al caos. Él escribe desde el principio conociendo el final, y aunque tú no veas el cómo, Él ya tiene el cuándo y el para qué. Lo que ahora duele, en sus manos se convierte en parte del plan, y ese plan tiene una intención: paz. Pero no esa paz falsa que depende de que todo esté bien. Es una paz profunda, integral, que llena, que ordena, que calma aunque el mundo esté al revés. Es plenitud en el alma cuando todo lo demás parece incompleto, y a veces lo que tú esperas como desenlace, Dios lo supera. Él no está limitado por tu visión. Tú esperas sobrevivir, y Él quiere que reines. Tú esperas sanar, y Él quiere usarte para sanar a otros. Pero para llegar ahí hay un proceso, y no es castigo, es preparación. Porque para sostener la promesa hace falta carácter, y el carácter no se forma en la comodidad, sino en el trayecto. Así que si estás en medio del camino, no estás estancado, estás siendo preparado, y esa espera, aunque incómoda, fortalece tus manos para recibir lo que viene. Por eso, la esperanza no es negación, es mirar más allá. Romanos 8:28 lo dice claro: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, todas. Incluso eso que ahora no entiendes, incluso eso que duele. Porque el proceso y el resultado van de la mano. No puedes tener el uno sin el otro. El caos, en manos de Dios, no es el final, es materia prima. Él toma las páginas manchadas de tu historia y escribe sobre ellas algo hermoso. Lo que hoy parece sin sentido, mañana será parte de tu testimonio. Y cuando llegues a ese punto, cuando veas la fidelidad de Dios en retrospectiva, hablarás distinto. Porque ya no repetirás frases por fe, sino por experiencia. Tu testimonio tendrá peso, porque sabrás que el plan era real incluso cuando el panorama no lo parecía. Y otros verán en ti que el caos no destruyó, sino que fue transformado. Porque Dios escribe mejor cuando tú ya no sabes cómo continuar. Entonces, ¿qué hacer mientras tanto? Soltar. Dejar de intentar comprender todo, porque hay pasos que no tienen sentido ahora, pero sí propósito. La fe no cancela la lógica, la trasciende, y cuando no puedas entender, descansa, porque en quien planea tu historia puedes confiar. Esa paz que viene antes que las respuestas,
Es la que te permitirá avanzar sin ansiedad, tomar decisiones con serenidad y ver señales que antes pasabas por alto. Te animo a algo. Escribe una carta para tu yo del futuro. Describe cómo imaginas que Dios escribirá tu historia. Guárdala, léela cuando dudes. Y más adelante, compárala con lo que Él realmente hizo. Verás que su fidelidad supera toda expectativa. Y cada mañana declara con convicción: hoy camino en pensamientos de paz. Dilo hasta que tu corazón lo crea. Número 5. Cuando tus fuerzas se agotan, su gracia se hace gigante. ¿Sabes ese momento en el que todo en ti grita, ya no puedo más? No solo el cuerpo, también el alma. Como si cada paso costara el doble, como si tu mente ya no tuviera espacio para un pensamiento más. Hay días en los que te levantas, pero lo haces por inercia, no por fuerza. Días en los que servir, amar, avanzar, parece demasiado. Y ahí, justo ahí, es cuando la culpa aparece, porque uno piensa que si está débil, entonces no sirve, que si está cansado, entonces falló. Pero, ¿y si te dijera que ahí, en ese exacto punto de quiebre, es donde Dios más se manifiesta? Pablo lo descubrió en carne propia cuando escuchó estas palabras de Jesús: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». No necesitas más fuerza, solo necesitas su gracia, porque la gracia no tapa lo que te falta, la gracia lo transforma. No se trata de que finjas que puedes, sino de que reconozcas que no puedes, y que ahí es donde Dios entra. ¿Te diste cuenta? Mientras tú luchas por disimular el cansancio, Jesús está esperando a que lo reconozcas. Cuando te sinceras, cuando dejas de pretender que todo está bajo control, entonces su poder puede actuar. Y es una locura, lo sé, porque el mundo dice: sé fuerte, no muestres debilidad. Pero el reino dice lo contrario: muéstrala, porque en ella se revela mi gloria. Por eso Pablo termina diciendo algo que parece una paradoja: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué? Porque entendió que cuando el orgullo se cae, la gracia se levanta. Que cuando ya no tienes nada que demostrar, entonces puedes descansar. Y ese descanso no es pasividad, es poder. Porque es ahí donde el poder de Cristo reposa sobre ti. No tienes que correr para ganarte su fuerza, solo tienes que rendirte. Decir: Señor, aquí estoy, roto, limitado, cansado, pero abierto a tu gracia. Y cuando Jesús dice bástate, no te está pidiendo resignación, te está prometiendo plenitud. Te está diciendo que su gracia llena cada espacio vacío, que lo que tú no puedes, Él sí puede, que lo que a ti te falta, a Él le sobra. Y esto no es solo para los grandes momentos de crisis, es para cada día, para esas tareas pequeñas que te abruman, para esos compromisos que no sabes cómo vas a cumplir, para esas decisiones que no puedes tomar solo. Ahí también actúa su gracia. Filipenses 4:13 lo confirma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no por tu capacidad, sino por la suya. Y esa fuerza se adapta a lo que necesitas hoy, no mañana, no ayer, hoy. Y te aseguro que cuando empieces a vivir desde esa gracia, tu historia va a cambiar. Vas a mirar hacia atrás y ver que tus momentos más débiles fueron los más gloriosos. Porque no saliste adelante por ti, sino por Él. Porque cada victoria será un reflejo de su fidelidad, y la gente lo notará. Verán que no fuiste tú, sino Cristo en ti. Y eso inspira, eso da esperanza. Porque si Dios lo hizo contigo, puede hacerlo con cualquiera. Porque cuando la debilidad es evidente, la gloria de Dios brilla sin obstáculos. Así que no escondas tu cansancio, no calles tu frustración. Díselo a Dios, con voz temblorosa si hace falta. Porque cuando confiesas tu agotamiento, activas su poder, y ahí, en esa confesión honesta, Él te renueva.
Cambia tu lógica. Ya no corres para demostrar, ahora descansas para recibir. Y desde esa paz vuelve la creatividad, vuelve la perseverancia, vuelve la fuerza que no sabías que tenías. Haz una lista si necesitas. Escribe lo que te agota, lo que no puedes manejar, y al lado de cada punto declara: aquí, Señor, tu gracia me basta. Léelo cada vez que sientas que no puedes, y antes de cada tarea difícil susurra: tu gracia me basta, porque repetirlo desarma la ansiedad, te ancla, te recuerda que no estás solo. Número 6. Quieto pero invencible, el Señor pelea por ti. ¿Alguna vez te has sentido acorralado? Como si no hubiera salida, como si el problema te empujara por la espalda mientras enfrente solo ves un mar imposible de cruzar. Así se sintió el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 14. Atrás venía Faraón con su ejército y adelante el mar. ¿Qué haces cuando te rodean las amenazas y no hay escapatoria? El instinto humano es claro: correr o pelear. Pero Dios dijo algo totalmente contrario a lo lógico. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Puedes imaginar eso? Estar en peligro real y Dios diciéndote: quédate quieto. Y es que esa quietud no es resignación ni pasividad. Es una fe tan activa, tan profunda, que confía sin moverse. Es saber que Dios no se ha ido, que está al mando, que no improvisa. Él ve caminos donde tú solo ves barreras. Él ve apertura donde tú solo ves final. Su estrategia es perfecta, y aunque su tiempo a veces no encaje con nuestra ansiedad, llega justo cuando debe. Cuando parecía que ya no había más opciones, Él dividió el mar. No antes, no después, en el instante exacto. ¿Te das cuenta? Su timing es perfecto, ni temprano ni tarde. Exacto. Y algo que me encanta es que esta quietud desconcierta al enemigo, porque cuando él lanza todo para derribarte y tú, en lugar de hundirte, te quedas en paz, lo desarmas. Porque la paz en medio del caos es un grito silencioso que dice: Dios está peleando por mí. Es un testimonio vivo de que tu fuerza no está en tu plan, sino en su promesa. Isaías 26:3 lo confirma. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es esa mente firme, no en las circunstancias, sino en Dios. Y esa paz, créeme, es una de las armas más poderosas que tienes. Cuando Dios toma el frente de la batalla, la victoria está asegurada. No hay vuelta atrás. Y cuando todo termine, será evidente que fue Él quien peleó, que tú solo estuviste ahí, tranquilo, confiando, firme. Y eso glorifica más a Dios que cualquier esfuerzo humano. Porque al final no se trata de mostrar cuán fuertes somos nosotros, sino cuán fiel y poderoso es Él. Y cuando Dios abre el mar, tu testimonio queda marcado. Esas historias de liberación no se olvidan, quedan como señales para las próximas generaciones, como huellas que muestran que Dios sí interviene, que sí responde, que sí libra batallas imposibles. Y cuando alguien te escuche decir: yo vi a Dios abrir mi mar, esa fe se contagia. Porque quien ha visto un milagro habla con una certeza que no tiembla, y esa autoridad espiritual levanta a otros. Pero claro, para vivir todo esto, primero hay que entregar la batalla, soltar el control, admitir que no tenemos todas las respuestas, que manipular no ayuda, que preocuparse no cambia nada, que confiar es más eficaz que agitarse, y cuando sueltas, Dios actúa, porque lo suelto en tus manos, Él lo toma en las suyas, y esa tranquilidad no es un ratito de calma, es una actitud diaria. Es reposar tu mente sabiendo que detrás del telón Él ya está obrando. Así que si hoy sientes que estás en guerra, haz una pausa. Di en voz baja: comandante, la batalla es tuya. Imagínalo delante de ti, escudo en mano, abriendo el camino, y después guarda silencio.
Apaga el ruido por unos minutos. Permite que su voz guíe tus pasos. Porque en el silencio también se pelea. Porque la paz no es ausencia de lucha, es presencia de Dios. Y si hoy te decides a confiar en lugar de temer, escríbelo en los comentarios: Él pelea, yo confío. Porque esa frase es más que palabras, es una posición espiritual. Es quedarte quieto, pero sabiendo que ya eres invencible. Porque cuando el Señor pelea por ti, la victoria ya no es una posibilidad, es una certeza. Número 7. Esperar en Dios renueva tus fuerzas. Hay momentos en los que la espera se convierte en una carga, no porque estés haciendo algo malo, sino porque el alma se desgasta. Oras, confías, pero pasan los días, los meses, y la respuesta no llega. Y eso cansa, no solo físicamente, sino en lo más profundo. Te preguntas si estás haciendo algo mal, si Dios se olvidó, si de verdad vale la pena seguir esperando. Y entonces llega esa tentación silenciosa: rendirse, abandonar el proceso, dejar de intentar. Pero ahí, justo ahí, Isaías 40:31 se levanta como una promesa eterna. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No dice que todo se resolverá de inmediato, pero sí asegura algo poderoso: recibirás alas, y no cualquier tipo de alas. No son solo para aguantar, sino para volar. Es un upgrade celestial. Es decirte, no te vas a quedar en este suelo por siempre, estás siendo preparado para elevarte. Porque esperar en Dios no es quedarte cruzado de brazos, es incubar fuerza. Es como el proceso invisible del águila que, en lo alto de su nido, espera el momento perfecto para lanzarse. Y cuando lo hace, no aletea sin sentido, planea, aprovecha el viento, se deja llevar por corrientes que nosotros desde abajo no vemos. Así es también en lo espiritual. Esperar no es perder tiempo, es trenzarse con Dios, es unir tu ritmo al suyo. Porque cuando estás entrelazado con Él, no solo sobrevives, te elevas por encima de la tormenta. Y lo más hermoso es que estas fuerzas no son recicladas. No es la misma energía de antes. Son nuevas, adaptadas a tu temporada, suficientes para este desafío, para esta carga, para este llamado. Dios no te da una fuerza genérica, te da justo la que necesitas hoy. Y eso es gracia pura, provisión exacta, porque Él conoce tu desgaste, conoce cada gota de energía que perdiste mientras esperabas. Y te asegura, no solo vas a resistir, vas a volar. Y si te fijas bien, este versículo tiene un ritmo progresivo: esperar, levantar alas, correr, caminar. ¿Por qué en ese orden? Porque hay días en los que sentirás que vuelas, otros apenas correrás, y algunos solo podrás caminar. Pero en todos ellos, Dios promete que no te vas a quebrar, que no te vas a rendir, que vas a llegar. El Salmo 92:10 también lo confirma: me has ungido con aceite fresco. Ese aceite no solo es fuerza, es claridad, es gozo, es renovación desde adentro hacia afuera. Cuando Dios renueva, lo hace por completo, y hay historias reales que lo confirman. Gente que esperó años, que pensó que ya no había fuerza para más, y de pronto sintieron alas. Volvieron a amar, volvieron a crear, volvieron a creer, y hoy son testimonio de que Dios sí cumple, pero también renueva antes de hacerlo. Porque no se trata solo de llegar al destino, sino de cómo llegas, con autoridad, con fuerza, con historia, y esa voz tuya, renovada, va a inspirar a los que aún están abajo mirando al cielo, esperando el viento, y todo empieza por entregarte al ritmo de Dios. Aceptar que no puedes forzar el vuelo, que a veces hay que planear, hay que confiar en la corriente de su espíritu, y descansar no es debilidad, es estrategia, porque quien se agita fuera de tiempo se cansa antes de volar, pero quien espera en el Señor se eleva. Haz este ejercicio, inhala profundo, abre los brazos y visualiza que estás levantando vuelo.
hazlo cada mañana y luego escribe lo que agradeces, aunque sea pequeño. Ese diario de gratitud será prueba viva de que Dios te está renovando, día a día, fuerza por fuerza. Número 8. No es castigo, es formación. A veces creemos que si Dios nos corrige es porque está molesto, porque lo decepcionamos o porque ya no nos ama igual. ¿Te ha pasado? Sientes que estás pasando por un momento difícil y automáticamente piensas, seguro hice algo mal y Dios me está castigando. Y ahí es donde el enemigo aprovecha para meter su mentira favorita. Si Dios te amara, no te haría pasar por esto. Pero fíjate lo que dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No es castigo, es formación, no es rechazo, es afirmación. Dios no te está alejando, te está afirmando como hijo, y eso cambia todo. Porque si lo piensas bien, un padre que ama no deja a su hijo hacer lo que sea, lo guía, lo corrige, le señala el peligro antes de que sea tarde, porque el amor que no corrige se vuelve cómplice del daño. Pero Dios no es así, su amor es activo, y cuando ve que algo en tu vida está desviándote del propósito, interviene, no para hacerte sufrir, sino para salvarte de ti mismo. Y lo puede hacer de muchas formas. A veces permite una crisis, otras veces usa la voz de alguien cercano, o simplemente inquieta tu corazón con esa incomodidad que no puedes ignorar. Cada método tiene un propósito, y ninguno es al azar. El problema es que al principio, la disciplina no se siente como algo bueno. Hebreos 12:11 lo reconoce. Es causa de tristeza y no de gozo. Claro, duele, pero no termina ahí. El versículo también dice que esa disciplina da fruto apacible de justicia. Es decir, trae paz, trae madurez, fortalece tu carácter. Y créeme, ese carácter es lo que sostendrá las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Porque Dios no solo quiere darte cosas, quiere que estés listo para recibirlas. Y si hace falta purificarte, lo hará. Como dice Malaquías 3:3, Él se sienta como orfebre y purifica la plata. No con un fuego que destruye, sino con uno que limpia hasta que su imagen se refleje en ti. Y lo más hermoso de todo es que muchos han pasado por ahí, y hoy sus vidas brillan. Personas que fueron corregidas por Dios, que se quebraron por dentro, pero que luego florecieron con propósito, que se alejaron de caminos destructivos y hoy son guías para otros, que hablaron desde la experiencia de ser moldeados con fuego lento, y cuando ellos hablan, sus palabras tienen peso, porque no es teoría, es testimonio, y eso transforma. Ahora bien, ¿cómo cooperamos con ese proceso? Con humildad, con entrega, como una planta que acepta la poda porque sabe que dará más fruto. Si resistes, solo alargas el proceso, pero si te rindes y dices, Señor, haz lo que tengas que hacer en mí, verás frutos que antes no imaginabas, y sí puede doler, pero ese dolor no es rechazo, es señal de que perteneces, porque Dios no corrige a extraños, corrige a hijos, y eso fortalece tu identidad. Te afirma, te dice, eres mío y me importas demasiado como para dejarte igual. Haz algo práctico hoy, haz una oración de examen, pregunta al Espíritu Santo, ¿qué parte de mí necesita ser corregida? Y escucha, y luego actúa, cambia lo que tengas que cambiar. Y si ya pasaste por una disciplina dura y hoy ves cómo te ayudó, escríbele una carta a Dios. Dile gracias. Léela cuando vuelva otro proceso. Te recordará que todo tiene sentido. Y si esta palabra resonó contigo, deja en los comentarios, gracias por formarme. Porque sí, puede doler ahora, pero este mismo momento, esta corrección que no entiendes, mañana será tu mayor fortaleza. Número 9. Cenizas al viento, corona sobre tu cabeza. Hay pérdidas que no se ven, pero que pesan.
cenizas que se quedan en el alma mucho después de que el fuego se apagó. Son esos recuerdos que ya no duelen igual, pero siguen ahí. Esos planes que hiciste con ilusión y que terminaron reducidos a polvo. Y uno se queda mirando esas cenizas pensando que eso es todo lo que queda, que lo que se rompió define lo que ahora eres. Pero ahí es donde Dios interrumpe la historia con algo que solo Él puede ofrecer, un intercambio. Isaías 61:3 lo deja claro. No solo te promete consuelo, te promete gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y un manto de alegría donde antes solo había angustia. No es un maquillaje emocional, es una transformación radical. No eres reparado, eres coronado, porque cuando Dios dice gloria en lugar de ceniza, no está diciendo te haré olvidar, está diciendo te voy a dar algo que dignifique lo que sufriste. No ignora el desastre, lo reemplaza, lo transforma en algo que sí vale la pena recordar. ¿Y el óleo de gozo? Eso no es solo una emoción. El óleo en la Biblia era un símbolo de sanidad, de honor, de propósito. Es como si Dios ungiera con gozo cada parte de ti que estuvo rota, y eso te protege. Porque una vez que su gozo entra, es más difícil que la desesperanza vuelva a echar raíces. Y luego, el manto de alegría. ¿Sabes lo que eso significa? Que la tristeza deja de ser tu uniforme, que ya no tienes que vestir de luto todos los días por lo que perdiste. Dios te cambia la vestidura, te dice, ya no eres lo que te pasó, ahora eres quien yo llamo árbol de justicia. ¿Y sabes qué tienen los árboles? Estabilidad, profundidad, fruto. Tu identidad cambia, ya no eres polvo, eres plantío de Jehová. Y si te cuesta creerlo, 2 Corintios 5:17 lo confirma. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Sí, todavía recuerdas el dolor, pero ya no te encierra. Ahora solo te recuerda cuánto te ha transformado su gracia. Y esto no es teoría. Hay personas que han vivido esta promesa, que perdieron todo, que pasaron por duelos tan profundos que pensaron que no se levantarían, pero hoy brillan, no porque lo olvidaron todo, sino porque Dios lo transformó todo. Llevan corona, y esa corona no solo les cubre, también brilla para que otros la vean y digan, si Dios lo hizo con ellos, puede hacerlo conmigo. Y la autoridad con la que hablan no viene del orgullo, sino del gozo. Ese gozo que ya no depende de cómo les va la vida, sino de lo que Dios ya hizo en ellos. Pero para recibir esa corona, primero hay que soltar las cenizas. Y eso cuesta, porque a veces uno se acostumbra tanto a vivir con el recuerdo de la pérdida, que empieza a identificarse con él. Pero Dios te dice, suelta, abre las manos, deja de sostener lo que ya no vive. Yo quiero darte algo nuevo. Y parte de ese nuevo comienzo es aprender a recibir alegría. Aunque al principio parezca raro, aunque tengas miedo de sentirte bien, porque a veces duele más volver a sonreír que seguir en tristeza. Pero la alegría también es un acto de fe. Y cuando decides permitirla, estás diciendo, creo que Dios puede darme un nuevo motivo para levantarme. Haz esto si lo necesitas. Toma un papel, escríbele una palabra que represente tu dolor, quémalo con cuidado, y cuando ya no quede nada más que cenizas, sopla. Luego, ponte algo simbólico, una cinta dorada, una corona sencilla, algo que represente lo que Isaías profetizó, y escribe la fecha. Ese será tu día del intercambio, y cada mañana repítelo, llevo corona, no cenizas. Recuérdalo hasta que lo sientas en el corazón, porque llegará el día en que te mires al espejo y ya no veas las ruinas, verás el reflejo de alguien restaurado por la gracia, alguien coronado con gozo. Y si esta palabra fue para ti, escríbelo en los comentarios. Él cambió mis cenizas por gloria, porque esa declaración no es solo una frase, es el sello de una historia que Dios está escribiendo en ti.
Número 10. Cree un poco más. La tumba se abrirá ante tus ojos. Hay promesas que parecen tan enterradas que ya ni siquiera lloras por ellas. Simplemente asumiste que no iban a pasar, que ese sueño, ese llamado, esa relación o ese ministerio ya fue. Como si lo hubieras envuelto en una mortaja emocional, sellado con una piedra de resignación y dejado en una tumba que ya nadie visita. Pero de pronto, Jesús se detiene frente a esa tumba, te mira directo al alma y te pregunta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y ahí te das cuenta que todavía hay algo que puede pasar, que la tumba no tiene la última palabra, que si puedes creer un poco más, podrías ver algo que jamás imaginaste. Marta también pensó que era tarde, que ya no había solución, que Lázaro estaba demasiado muerto, pero Jesús no la corrigió por llorar, la desafió por limitar su fe al tiempo humano, porque creer no es lógico, no tiene sentido natural. La fe va más allá del calendario y del reloj. Es esa convicción que se atreve a mirar una tumba cerrada y aún así decir, esto puede cambiar. Pero antes del milagro hay algo que hacer. Quitar la piedra, y eso requiere obediencia. Porque ¿de qué sirve pedir resurrección si no estás dispuesto a abrir el lugar donde encerraste lo que diste por perdido? Quitar la piedra no es cómodo. Significa exponerte, significa admitir que algo murió en ti, pero también significa prepararte para ver la gloria de Dios. Porque esa gloria no es un show, es una revelación de quién es Él realmente. Un Dios que ama tan profundamente como para llorar contigo, y tan poderoso como para decir, sal fuera, y que lo imposible obedezca. Romanos 4:17 dice que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Eso no es fantasía, es autoridad creativa, y esa autoridad está viva hoy. Lo que Jesús le dijo a Marta no fue una sugerencia, fue una condición. Si crees, verás. La gloria está del otro lado de esa fe que se atreve a mantenerse en pie, incluso cuando todo huele a muerte. Porque ver es consecuencia, no condición. No esperes ver para creer, cree para ver. Así funciona en el reino. Y te aseguro que hay testimonios reales de personas que también pensaron que todo estaba acabado. Ministerios que resucitaron después de temporadas de sequía. Matrimonios que revivieron después del silencio. Finanzas que florecieron cuando parecía que no quedaba nada. Y cada una de esas historias proclama lo mismo. Jesús tiene poder sobre la tumba. Y quienes lo han visto actuar así, ahora invitan a otros a quitar sus piedras, porque saben lo que pasa cuando uno se atreve a creer de verdad. Pero hay que empezar por casa, por tu propia piedra, esa que pusiste tú mismo por miedo, por cansancio, por dolor. Hoy es el día de removerla. Y sí, a veces eso significa confesar que ya no creías, que perdiste la esperanza. Pero esa confesión es parte de la sanidad. Y una vez que la piedra se mueve, empieza el proceso. Declara vida. Habla la palabra sobre lo que diste por muerto. Di, Lázaro, sal fuera a ese sueño enterrado. Porque esa proclamación es el hilo que sostiene la fe mientras llega el milagro. Hazlo real. Escribe el nombre de tu Lázaro. Ese proyecto. Esa relación, esa parte de ti que ya enterraste. Luego abre tu Biblia en Juan capítulo 11 y léelo en voz alta. No como historia pasada, sino como anuncio personal. Y ora con expectativa. Veré tu gloria en esto. Porque lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Y si hoy sientes que Dios te está hablando directo, escríbelo en los comentarios. Creo y veré. No porque todo esté claro, sino porque aunque la tumba esté cerrada, tú ya decidiste creer un poco más. Porque si crees, verás. Y verás no cualquier cosa. Verás la gloria de Dios abriéndose paso justo donde todos pensaban que solo quedaban restos. Número 11. Un grano de mostaza puede mover tu montaña.
Hay días en los que la montaña frente a ti parece tan grande que lo último que piensas es que puedas moverla. Puede tener forma de deuda que asfixia, de diagnóstico que asusta, de culpa que pesa, o simplemente de un silencio largo donde esperabas una respuesta de Dios. Y en medio de eso, uno mira su fe y la siente pequeña, frágil, insuficiente, como si ese poquito de creencia no pudiera hacer absolutamente nada contra lo que se está enfrentando. Pero justo ahí entra en escena la voz de Jesús diciendo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirás a ese monte, muévete, y se moverá. ¿Te das cuenta? Jesús no dijo, si tuvieras una fe gigante, dijo como un grano. Un grano de mostaza es casi imperceptible, pero tiene algo que cambia todo. Está vivo. Tiene dentro de sí el potencial de convertirse en algo que no se puede ignorar, porque la fe, por pequeña que parezca, tiene poder de crecimiento. No fue diseñada para quedarse estática, sino para expandirse. Y esa expansión empieza cuando decides ejercitarla. Cuando en vez de guardar tu fe esperando que se haga grande primero, la usas tal como está. Y aquí viene lo importante: no se trata de cuánto tienes, sino de en quién confías. Porque el poder no está en el grano, está en la conexión con Dios. Tu fe no necesita ser perfecta, solo necesita estar anclada en un Dios perfecto. Y ese grano no fue hecho para el silencio. Jesús dijo, dirás a este monte. No dijo, piensa, no dijo, imagina, dijo, di. ¿Lo ves? La montaña no responde al miedo interno, sino a la voz de la fe. Porque cuando hablas, cuando declaras la palabra, cuando nombras tu montaña y le ordenas moverse, algo cambia. Tal vez no lo ves en el momento, pero esa montaña empieza a ceder. Porque la fe hablada tiene peso. Y no necesitas gritar, solo necesitas decirlo con la convicción que viene de confiar, aunque sea con una semilla diminuta. Y lo más increíble es que cuando empiezas a ver montañas moverse, tu fe también crece. Gente ha visto cosas imposibles suceder con una oración sencilla, pero firme. Permisos que nadie podía conseguir. Cierres financieros que se abrieron. Diagnósticos que se revirtieron. Relación que parecía muerta y hoy florece. Y cada uno de esos testimonios no solo confirma que Jesús tenía razón, sino que fortalece la fe de toda una comunidad. Porque el que vio la montaña moverse no solo agradece, se convierte en guía. Le dice al que viene atrás, yo estuve ahí, esto funciona, no te rindas. Ahora, ¿cómo se ejercita esta fe? Con actos pequeños, con cada paso de obediencia, cada vez que oras sin ver, cada vez que eliges perdonar, aunque duela, cada vez que das un paso aunque no entiendas todo el mapa. Eso es plantar el grano. Y también es hablar, no al aire, sino directo al obstáculo. Miedo, muévete. Deuda, muévete. Enfermedad, muévete. Tal vez lo dices al principio con voz temblorosa, pero si lo repites, tu espíritu se fortalece. Y llega un momento en el que no solo lo crees, lo sabes. Haz algo hoy. Lleva contigo una semilla de mostaza, o dibújala, guárdala en tu billetera. Y cada vez que te sientas pequeño frente a un problema, tócalo. Recuerda que eso tan diminuto es suficiente. También empieza un registro. Anota cada pequeña victoria, cada montaña que se movió, incluso 1 centímetro, y compártelo, porque tu testimonio será la voz que otros necesitan oír. Y si hoy estás listo para mover esa montaña, escríbelo en los comentarios. Mi montaña se mueve. No porque sea fácil, sino porque tu fe, aunque sea pequeña, está viva. Y si está viva, va a crecer. Y si crece, va a mover lo que parecía imposible. Número 12. En medio del huracán, su diestra te levanta. Hay momentos en la vida en los que caminar se vuelve agotador, no por el cansancio físico, sino por el peso invisible que carga el alma.
Es ese tramo del valle donde la presión te rodea por todos lados. Las voces contrarias te hablan, dentro y fuera de ti. Te susurran que no vas a salir, que esto va a durar para siempre, que estás solo en medio de una tormenta que no cede. Y justo ahí, cuando parece que ya no queda impulso para un paso más, el Salmo 138, verso 7, se levanta como un grito de rescate. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Esa es la promesa que cambia todo. No necesitas estar fuera del valle para recibir nueva vida, porque su diestra llega en medio del huracán. Fíjate que no dice que Él espera a que salgas para ayudarte. Dice que extiende su mano justo cuando estás en medio, en el centro de la angustia, en el punto donde el ánimo ya flaquea y el aire se hace más denso. Ahí Dios no te da un sermón, te da su mano. Y no es cualquier mano, es la diestra, la de autoridad, la que actúa, la que salva y sostiene al mismo tiempo. Porque hay días en que más que un milagro espectacular, necesitas eso, alguien que te levante antes de caer, y esa es la especialidad de Dios. Él no solo te salva, también te sostiene para que no vuelvas a caer al mismo pozo. Y esa vivificación que menciona el Salmo no es algo abstracto, es energía que se renueva. Es ese suspiro profundo que no sabías que necesitabas hasta que te llenó los pulmones. Es volver a respirar esperanza. Y lo más hermoso es que sucede mientras caminas, no cuando todo está resuelto, porque su ayuda no depende de tus condiciones, sino de su fidelidad. Isaías 41:10 lo confirma. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es constancia, eso es cobertura. Y si alguna vez pensaste que no había manera de salir de lo que estás viviendo, escucha esto. Hay personas que también lo pensaron, que estuvieron al borde, que se sentían al final. Pero la mano de Dios las levantó. A veces fue un momento, a veces un proceso, pero siempre fue real. Y hoy caminan con la cabeza en alto, no porque nunca cayeron, sino porque Él los levantó. Y cuando alguien que ha sido levantado habla, su voz lleva poder, porque ha visto la mano invisible que otros aún buscan. Y ese testimonio tiene la fuerza para romper la mentira del abandono. Pero para sentir esa mano necesitas soltar la tuya. Dejar de intentar controlar todo, rendir la defensa, dejar de pelear solo contra la tormenta. Levanta las manos no en derrota, sino en rendición, porque alzarlas es dejar que Él tome la tuya. Y después, busca esa vivificación diaria. No vivas solo de emociones momentáneas. Conéctate con Él cada día, en la palabra, en la oración, en el descanso. Haz espacio para la recarga, porque en este caminar se necesita fuerza fresca, no recuerdos de fuerzas pasadas. Haz este gesto, levanta tu mano mientras lees el Salmo 138. Siéntelo, imagina que su mano cubre la tuya. Y si puedes, escribe una rutina para esos momentos donde necesites recarga espiritual. Protege esos espacios como tesoros, porque ahí se renueva la vida. Ahí se escucha su voz, ahí se recibe fuerza para seguir. Y si hoy esta palabra resuena contigo, si en medio de tu angustia sientes que Dios te está levantando, escríbelo en los comentarios. Su diestra me levanta. Porque ese será el testimonio que otros leerán cuando estén por caer, y verán que sí, que aún en medio del huracán, Dios sigue siendo el que extiende su mano y te pone de pie. Número 13. Cuando todo termine, lo nuevo será más grande de lo que perdiste. Hay momentos en la vida donde las pérdidas se sienten tan grandes que pareciera que ya nada bueno puede salir después de eso. Pierdes salud, pierdes personas, pierdes cosas que amabas, y el corazón empieza a aceptar la idea de que quizá eso fue todo.
que lo vivido fue lo mejor y que ya no habrá nuevos comienzos. Pero ahí, cuando el alma quiere rendirse, la historia de Job se presenta como una sacudida al alma, porque no solo muestra que Dios puede restaurar, muestra que lo puede hacer con una abundancia que ni siquiera imaginas. Job 42:12 lo dice con claridad: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Dios no igualó lo que Job tenía, lo multiplicó, lo superó. Y eso lo cambia todo, porque el Dios que adoramos no se limita a devolver. Él transforma, amplía, eleva. Lo que perdiste no fue el final, fue el inicio de un proceso que iba a preparar el terreno para algo mucho más grande. Y eso sí, antes del aumento vino la prueba. Job pasó por una purificación profunda. Su alma fue confrontada, su fe fue zarandeada. Pero cuando todo eso terminó, no solo había ganado ovejas, camellos y tierras. Había ganado visión, madurez, una relación más íntima con Dios. Su restauración no fue solo externa, fue interna. Y eso es lo que más vale. Dios no solo quiere darte más de lo que tenías, quiere que estés listo para sostenerlo, porque hay bendiciones que solo pueden ser disfrutadas después del quebranto, cuando tu corazón ya no depende de las cosas, sino del Dios que provee. Isaías 61:7 lo confirma: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. ¿Lo ves? El patrón bíblico no es solo de restitución, es de sobrerestitución. Dios no termina tus procesos con lo justo, los termina con honra. Y si aún dudas de ese final glorioso, mira lo que dice Santiago 5:11. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El propósito final de Dios no es destruirte en la prueba, es bendecirte a través de ella. Y cuando esa bendición llegue, no vas a poder evitar mirar atrás y ver cómo cada paso valió la pena. Porque en tu último capítulo entenderás que Dios nunca dejó de escribir, incluso cuando todo parecía haberse detenido. Hay testimonios por todos lados que confirman esto. Empresas que se levantaron de la ruina. Familias que se reencontraron después de años de dolor. Ministerios que florecieron después del silencio. Y cada uno de ellos lleva la misma huella. Dios no solo restauró, sobrepasó. Y quienes vivieron eso hoy inspiran a otros a no rendirse en la mitad, a seguir esperando, a seguir creyendo, a no permitir que la pérdida dicte la narrativa. Porque si Él lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. Así que no te resignes. Esa no es la postura de un hijo de Dios. Tu pérdida no define tu futuro, y si crees en Él, puedes empezar a celebrar desde ya. Agradece antes de ver, porque esa alabanza anticipada abre el corazón y prepara el terreno para lo nuevo. Haz el ejercicio, escribe lo que perdiste, y al lado imagina la versión multiplicada. Ora sobre eso, agradece desde ahora, y recuerda las veces que Dios ya lo ha hecho antes en tu vida. Haz una línea de tiempo de su fidelidad, porque lo que viene va a superarlo todo.